corista, eres cofrade, eres profesor. ¿Y de dónde sacas tiempo para tantas cosas? Bueno, y más cosas, me imagino. Ahora estas tres que son... El aspecto cofrade ahora mismo ya no me ocupa tanto, porque al no tener puesto de responsabilidad en la cofradía, pues lo vivo más como algo, como una afición casi, ¿no? Aparte de una condición, porque bueno, eso evidentemente va también dentro, ¿no? Los otros dos aspectos sí me llevan mucho, sobre todo, evidentemente, el de maestro, porque es todo el año, además es una profesión que me apasiona y a la que, bueno, le dedico bastante tiempo. Y corista, pues hay gran parte del año que me lleva también un tiempo dedicarlo, porque, bueno, en nuestra forma de trabajar el coro y eso, pues requiere también muchos frentes abiertos para cuidar todos los detalles. Pues tú eres profesor de música en un colegio público. Un colegio público del puerto de Santa María. ¿En el equipo directivo? Sí. ¿Qué colegio es? Estudio Sagrado Corazón de Jesús. Mira por dónde no me venía mal el nombre. Pero es un colegio público. Lo que pasa es que actualmente es el colegio público más antiguo del puerto, el que lleva más tiempo. Hace 2 años que cumplió el colegio 50 años, además. O sea, y bueno, conserva este nombre porque fue un sacerdote el que creó, en su momento eran las escuelas públicas de allí en el puerto, de escuelas públicas del Sagrado Corazón de Jesús, con unos, eran como unas clases un poco itinerantes, prácticamente en la playa. De hecho, allí en el puerto todavía se le conoce, mucha gente lo conoce el colegio como el Colegio de la Playa, porque está muy cerca de la Puntilla. Hay también más gente del carnaval que son profesores de música, ¿no? Sí. O sea, se supone, claro, que cuando tú estudias la especialidad de música en magisterio, iba a decir la escuela de magisterio, pero no es una escuela, ¿no? Ahora bueno, facultad. Facultad de Ciencias de la Educación. Se llama ahora. Fíjate, antiguamente era la normal. La normal. Antiguamente era normal, eso ya es más antiguo todavía, la normal. Que cuando tú elegiste esa modalidad es porque tendrías, o pensabas que tenías, o tendrías, pues, o alguien te dijo que tenías talento para la música, ¿no? Más bien alguien me aconsejó por ahí. Yo realmente empecé a estudiar otra cosa. Estuve estudiando hasta 3 años empresariales, administración y dirección de empresas. Y bueno, estaba quizás un poco perdido, no terminaba de encontrar mi sitio. Y justo era un momento en el que era también, no es el plan actual, ¿no?, universitario, sino el anterior que había, donde estaba a punto de empezar unas prácticas en una entidad financiera, y la verdad es que no, la cabeza empezó a maquinar de forma que veía que, bueno, y esto es lo que me espera el resto de mi vida, este va a ser mi trabajo, esto seguro te gusta. No me veía, y había una amiga de Citei, que es una cantante fantástica, fabulosa, está en el grupo de Agapornis actualmente, y ella estaba estudiando educación musical, y bueno, hablábamos mucho y me decía, si tú estuvieras allí, si tú estuvieras, Luis, porque no sé, si tú estuvieras, y ya un momento que digo, pues, ¿sabes lo que te digo? Que voy a estar. Lo hablé con mi familia y bueno, yo había estado en el conservatorio ya, comencé incluso el ciclo, el grado medio de guitarra, terminé coral, armonía, solfeo, que también era el plan anterior al actual. Y bueno, veía que podía ser una buena opción, y la verdad que es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Pues, ¿notas que la música es tu... Sí. La música, tu papel en el mundo, tu actividad y tu dentro vida? de mis limitaciones, que son muchísimas musicalmente, por supuesto, pero es un mundo que me llama mucho la atención en muchísimos campos, ¿no? Porque la música, la verdad es que es una amplitud tremenda, pero no solo ya en el aspecto de por sí de la música, ¿no?, como a la hora de escucharlo, de componerlo, sino también en unos aspectos un poquito más estudiosos, como la historia de la música, que es algo que me gusta mucho, y lo que intento también transmitir un poco a través de mi profesión. Y bueno, tener la suerte de que algo que te gusta encima se convierta en tu medio de vida, pues es realmente para sentirse afortunado. Y de alguna manera
tuviste una salida natural, si te gustaba el carnaval, hacia la composición, sí. Porque ¿no te interesan otros ámbitos de la composición? ¿Solo en el carnaval? Bueno, he compuesto, lo que pasa es que al final siempre las composiciones que he hecho han estado relacionadas con hobbies, ¿no? Porque al final tengo solo composiciones relacionadas con el carnaval o con el mundo de las cofradías, que he compuesto algún himno, fundamentalmente, o quizás alguna salve, pero alguna propuesta, he llegado a tener alguna vez algún contacto de algún Yo, por ejemplo, cantante. Bienvenido, que este año no sale, me imagino que tendría que ver con que él sacaba un disco. Supongo que sí, claro. Claro, que le supondrá un esfuerzo crear canciones y grabarlas. Yo, sin embargo, yo la música, vamos, no sé, ¿no?, lo que me deparará el futuro, y a lo mejor puedo llegar a hacer algún tipo de composición y no sé hasta dónde llegaría. Pero en lo que es relacionado con mi profesión, yo me considero en ese sentido más maestro que músico. Quizás eso sea más músico. Maestro te refieres a enseñar, no solo sí. que eres maestro porque das clases, sino de la enseñanza en general, ¿no? Sí, más docente en general. Me encanta el ser maestro de música, pero si no diera música tampoco tendría ningún problema en la asignatura en la que fuera. La docencia en general y la educación me parece un mundo realmente apasionante, difícil, pero bonito a la vez. ¿Y cómo empiezas a componer en el carnaval? Pues yo empiezo muy pequeño porque, bueno, pues tenía un compañero de clase que salía en una chirigota infantil, Ale Monzón, hijo de Jesús Monzón, de la Peña Nuestra Andalucía, y eso. Y bueno, necesitaban un guitarra para la chirigota. Antes se lo dijo a otro compañero. Este compañero, pues por lo que fuera, pues fue un día o dos y ya no siguió, y ya me lo dijo a mí. Los niños, por suerte, no tenemos ningún tipo de orgullo ni nada de eso. y fui, y bueno, pues me quedé en la chirigota, tenía 8 añitos entonces. Luego dio la casualidad, una vez que ya había empezado, cuando lo hablo con mi madre, pues que resultaba que esta chirigota tenía una vinculación de amistad anteriormente también a través de mi familia, porque bueno, en esta agrupación la lleva Antonio Guerrero, el Piojo, y bueno, su mujer había sido compañera de mi madre en el antiguo Hotel Playa cuando trabajaban, incluso habían vivido juntas, y bueno, había una relación de amistad ahí. Yo ya seguí en la agrupación, creo que tuve la suerte de estar de las agrupaciones que han existido en infantiles juveniles, pues casi, si no la mejor de las mejores que han podido haber, ¿no? Con gente muy buena, que cantaba muy bien, y sobre todo con adultos que llevaban las cosas de una forma muy adecuada. Y bueno, pues así año a año, hasta que uno de los años pues me animo a escribir algo. Lo llevo al grupo le gusta, a los autores también, y los mismos autores, que en ese momento eran Antonio Guerrero, el Piojo, Noso, el Chupa, que era el que hacía la música en esa época, en el año 94, pues empiezan a animarme, a decir que tenía que intentar escribir, que yo podía tener capacidad para eso, y bueno, empiezo a escribir. Al siguiente año ya incluso escribo yo la comparsa, en el 95, y bueno, me voy haciendo con el grupo poco a poco en juveniles, y cuando ya bueno, colaboro sobre todo musicalmente con José Luis Baena, que es un chaval de San Fernando, que había colaborado también con nuestras comparsas infantiles y eso, y él fue el que en un momento determinado me dice que la comparsa la tenía que hacer yo, que él me estaba haciendo la música estos años atrás, pero que veía que no era absolutamente para nada necesario, que yo tenía que dar ya el paso adelante de hacer yo toda la agrupación, y que bueno, que lo intentara. Lo hice, eran épocas también en las que yo me metía en 1000 grupos a la vez y colaboraba con una comparsa, con otra infantil, con un coro, todo eso. La verdad es que en estas edades, que además también ya después coincidió que empecé a estudiar empresarial, en fin, no fueron años muy centrados, que diremos, ¿no? Y bueno, poco a poco, pues las cosas empezaron a salir bien pronto. Cuando ya en adultos, pues con la comparsa poco a poco ya entramos en semifinales, y al tercer año pues fue cuando llegó el boom con Guadalupe, sacamos Guadalupe. Éramos un grupo tremendamente joven, yo tenía 23 años y era de los mayores del grupo.
Y ya pues a partir de ahí pues todo este historial que ha venido por delante, ¿no? Los años muy bonitos con la comparsa, y después empecé con el coro porque yo llevaba mucho tiempo con el coro en la Hermandad del Carmen, Coro del Carmen. Yo siempre he vivido en el barrio El Mentidero con mis padres, y bueno, hicimos un coro en la Hermandad del Carmen, y donde estaban mis hermanas, unos amigos, unas amigas, y durante varios veranos hacíamos antologías para concursos de minicoros, ¿no? que se hacen, ¿no? Todavía. Y siempre decíamos, algún año tenemos que intentar sacar el coro, algún año, hasta que un año pues nos lanzamos, lo hicimos, y bueno, pues también salió la cosa bien, que fue el primer año con la academia, y a partir de ahí pues ya decidí quedarme solo con el coro, y bueno, hasta hoy. ¿Y por qué dejaste la comparsa? Porque parece que la comparsa es como una especialidad muy competitiva, ¿no? Sí, es muy competitiva. Muy exigente. Sí, es exigente, y luego llegó un momento en el que realmente no disfrutaba. Se convirtió en algo donde sentía mucha más presión, sin sentido, porque al fin y al cabo ni mi profesión dependía de eso, pero se sentía mucha presión. Había tenido distintos momentos con los grupos. Yo soy una persona quizás demasiado afectuoso, ¿no? En las relaciones de amistad, y bueno, el mundo del carnaval es un mundo donde, bueno, hoy está alguien contigo y mañana está en otra agrupación. No terminaba de llevar bien ese tipo de situaciones y los últimos años de la comparsa fueron complicados. Además soy competitivo, bastante competitivo. Yo hacía una agrupación para competir, para intentar ganar, y veía que en los últimos años pues no terminaba de estar en el grupo de cabeza. La comparsa llegaba hasta semifinales, era una buena comparsa, pero ahí quedaba. Y bueno, habían sido ya varios años diferentes, como en su momento comentaba yo. Cada año el jurado es diferente y el resultado es el mismo. Creo que el fallo no estaba precisamente en los que valoraban, sino que algo me estaba pasando, ¿no? O algo no estaba haciendo a la altura como para estar un poco más arriba. Y como empecé con el coro a la vez, lo compartimos 2 o 3 años y había funcionado tan bien, pues pensé que era el momento al menos de tomarme un descanso en la comparsa. Lo que pasa es que ya está durando unos cuantos años. ¿Y cuántos éxitos tuviste en la comparsa? Pues estuvimos 4 años en la final. Fueron consecutivos. Sí es cierto que después pues hubo varios años que nos quedamos a las puertas, como el Desafío, la Catedral del Mar o la Factoría, ¿no? Que han sido comparsas que se han quedado a las puertas de la final, y siempre las semifinales, tanto el formato anterior como el actual de cuartos y semifinales, siempre había sido semifinalista. Pero bueno, sobre todo esos 4 años de final, con Guadalupe primer premio, La Bella Escondida, que fue tercero, Los Hijos de la Tierra segundo premio, Gaditanos, que fue una cesi en la final también, pues fueron años la verdad que muy bonitos, donde bueno, estuvimos cantando por muchos sitios. Fue una época la verdad que la recuerdo con mucho cariño. ¿Y a ti no te da pereza, tú que tienes otra profesión, otras inquietudes? Yo siempre he pensado que a mí, llegado el caso, me daría una pereza extraordinaria que pasara el carnaval y tener que ir a hacer bolos por ahí. Sí. Digo, es una cosa que yo no podría. Yo podría a lo mejor ensayar, salir en carnaval las horas que hiciera falta, pero llega un momento y dices, bueno... Claro, todo eso me pilló también en un tramo de edad en el que bueno, yo no he tenido responsabilidades familiares. Sí tuve las laborales porque empecé pronto a trabajar, nada más terminar la facultad hice las oposiciones. Pero bueno, el estar viviendo todavía en casa de mis padres sin obligaciones y eso, pues no lo hacía tampoco demasiado complicado. Después ya empezó a hacerse un poco más duro, aunque también es verdad que se redujo el número de contratos ya en los últimos años, que no era tampoco para tanto. Y eso es algo que cuando la gente me dice, bueno, ¿y no echas de menos la comparsa? Y eso es una de las cosas que me hace decir, no lo echo de menos, no me veo ahora mismo estando todo el año teniendo que cantar aquí, allí, que sí que es algo que es bonito, pero que no es algo que realmente ahora mismo sea un anhelo que tenga, ni mucho menos, la verdad. No es algo que eche de menos. Quizás echaría de menos otro tipo de cosas, ¿no? Pero eso precisamente es una de las cosas que más bien me echa para atrás. Y el año pasado fuisteis primer premio. Sí.
¿Después de cuántas? Pues intentos? fue nuestro octavo coro. Han sido 8 coros, siempre con buenos resultados, pero no llegábamos a dar ese salto, no habíamos pasado el tercer puesto. Habíamos tenido tres terceros premios, un cuarto premio y 2 años, me parece, 3 años, 2 o 3 años que quedamos a las puertas de la final. O en quinto lugar, cuarto o quinto. Y bueno, pues el año pasado parece que cuajó la cosa un poco más. Creo que al menos hubo un par de años anteriores que podríamos haber conseguido algo más también. Pero bueno, esto es difícil, al final también es una cuestión de gustos, competimos con grupos y autores muy buenos también y es difícil. Claro que hay, en coros parece que siempre Julio Pardo y Pastrana siempre están, y Nandi Migueles quizás, claro, y que hay menos competencia, ¿no? Sí, es que lo que pasa es que los que están instalados siempre. Es difícil, ¿no? Llevar un coro adelante, porque aparte del número de personas, que ya de por sí es una dificultad añadida. Logístico, ¿no? Sí, logísticamente es realmente complicado. Yo es que tengo en este caso la ayuda impresionante de mi hermana, que es la que lleva toda la logística del grupo. Tengo muchísima ayuda de Eduardo Bablé también, que siempre está echando todos los cables que sean necesarios, más otro grupo de personas que se encargan de muchísimos aspectos, ¿no?, en el coro para que esté todo medianamente bien organizado, y eso ayuda mucho. Y luego además tienes que tirar con un grupo que sabes que al final su objetivo es, aparte de lo que consiga en el concurso, es vivir un buen carnaval y punto. Aquí no hay nada más. Aquí no vamos a ganar dinero. Probablemente lo pierdas. Entonces, eso no es fácil. No es fácil encontrar a gente que realmente solo quiera vivir esto de esa forma y que además lo haga bien. Que cante bien, que toquen bien. En eso las chirigotas y las comparsas, pues, sobre todo las punteras, ¿no?, que son las buenas y las que se mueven después, tiran mucho más de gente que tiene ese talento, ¿no?, esa capacidad. Entonces, al final, además de que hay que dedicarle mucho tiempo a ensayar, pues al final el secreto, que el coro de Julio, de Nandi o de Fali siempre estén ahí, no tiene más que mucho trabajo detrás, evidentemente, y que tienen, aparte de una buena autoría, trabajo y algo de talento tiene que haber. Hombre, ¿no? aparte de una buena... Yo me pongo a echar 10 horas al día y yo no, por no supuesto, soy capaz, ¿no? Hay mucho talento en la autoría y mucho talento en el grupo. Lo que pasa es que probablemente tú puedes tener talento y sin trabajo no llegas, pero tú puedes echarle mucho trabajo y sin talento no va a ningún lado. Los coros son una modalidad donde el grupo, la masa coral, ¿sí?, pesa mucho. Es muy importante, porque una chirigota, bueno, tampoco es tan importante que suene bien. Hombre, si suena bien, mejor. Pero sí, los del celu suelen cantar bastante mal. No es algo fundamental. Luego te tiras al suelo de la risa, pero claro, mal. O luego, y en comparsa ha habido comparsas que tampoco han sido un derroche de voces, pero dices, mira, oye, pero lleva un paso doble, está bien cantadito, está bien. Pero un coro, si esa masa coral, ese conjunto, no transmite con fuerza, con potencia en determinados momentos, ¿no?, y con cierto control, es complicado. Todos los años se ven coros que llevan buenos tangos, incluso buenas letras, pero que se queda ahí porque no hay un grupo detrás que pueda defender eso en condiciones. Yo creo que es la modalidad donde más pesa eso. Y vosotros, de alguna manera, yo me acuerdo, te estaba contando antes que hay una amiga que me dice que yo soy del carnaval de los 90, ¿no? Me acuerdo, no sé si en los 80, que había ese debate del coro espectáculo. No sé si tú te acuerdas de eso. Yo era muy pequeño, entonces. Pero yo me acuerdo de aquello que era, yo creo que era la época en que empieza a destacar Julio Pardo, y entonces Julio Pardo empieza a añadir instrumentos. Sí, claro, él sacó el Callejón de los Negros, claro, el Guateque. Claro, y empieza a hacer también determinadas escenografías, movimiento, una cierta coreografía, dentro de la dificultad que es montar todas las cosas allí. Claro. Pero, y entonces se le llamaba en aquella época coro espectáculo. El propio Julio Pardo me da la sensación de que pisó un poquito el freno en esa evolución que llevaba el coro, y me da la sensación de que vosotros estáis en nosotros esa al final
casi sin, yo diría un poco sin pretenderlo, porque cuando empezamos con la academia, pues lo que quisimos fue hacer un coro divertido y entretenido al principio. Eso sí, será por defecto profesional, yo siempre intento que suene bien. No puedo, si no me da igual que después pero esto tiene que sonar bien, ¿no? Sonando bien, pero que fuera una cosa entretenida. Y a partir de ahí hemos ido un poco a más y bueno, al final lo que hemos tratado es siempre de llevar el tipo hasta las últimas consecuencias dentro de lo posible, de lo que podemos, ¿no?, abarcar, ¿no? Y sí es verdad que intentamos aprovechar pues una serie de elementos que tenemos en un escenario. Tienes 50 personas sobre un escenario, media hora, para poder aprovechar muchos elementos, además de cantar. Yo siempre digo, de hecho, nos llevamos meses solo cantando en el ensayo. Mucha gente creerá que hacemos unos ensayos para los bailes, y no, realmente no es tanto, no lo trabajamos tanto, o por lo menos ni mucho menos como trabajamos el tema de la afinación, ¿no? Pero claro, a partir de ahí, en función de lo que el tipo nos pueda dar de juego, si intentamos aprovechar al máximo el dinamismo en escena, en las partes del repertorio que son aprovechables para ello, ¿no? Sobre todo popurrí y presentación, ¿no? Quizás. De hecho, en los tangos y cuplés buscamos la formación tradicional del coro y todo para no desvirtuar un poco eso. Y sí, quizás hayamos ido un poco más allá de lo que ya se ha hecho. De hecho, yo soy de los que defienden que desde hace muchas décadas en el carnaval se ha buscado sorprender o innovar con este tipo de situaciones. Sin ir más lejos, o yendo muy lejos, la comparsa Los Blancos y Negros de Enrique Villegas, donde bailaban claquet. Y estamos hablando de años 50 o 60. Pero fíjate que yo no sé si yo tuve la suerte de estar un carnaval en Uruguay y allí que evolucionan a partir del modelo gaditano, sí, pero la evolución de ellos ha sido hacia el espectáculo. Sí. Así que aquí, mientras hubo una especie de corsé, una cosa muy rígida de si una comparsa, X personas, claro, en lo alto del escenario, sin apenas movimiento, más allá de la gestualidad con el que uno confirma lo que está cantando y tal, no se mueven, es decir, que los grupos no se mueven. Y allí hay un movimiento constante, claro, hay más instrumentos, más cosas, pero y aquí no, y veo que tú has insistido mucho en eso, y tiene un punto uruguayo, aunque puede ser, a lo mejor, aunque sea sin quererlo, ¿no? Es verdad que ya voy insistiendo en ese tipo de cuestiones porque además creo que en ese ámbito hemos encontrado nuestro sitio. Que esto también se trata mucho de encontrar un poco tu forma de competir. Sí, señas de identidad. Sí, y al final creo que cada autor, cada grupo debe llevar lo que también el público espera que lleve. Luego puede estar más o menos acertado, eso dentro de tu seña de identidad o del sello que mantienes, ¿no? Pero creo que es la mejor forma de competir, cada uno dentro de su... y encontrando tu ámbito, ¿no? Yo las comparsas que hacía eran más sencillas probablemente que el coro, sobre todo las primeras, ¿no? Con las que Guadalupe es una comparsa tremendamente sencilla, no tanto en el aspecto, en lo visual, porque sí es verdad que empezamos, era Paco Rosado, recuerdo que nos decía que yo sacaba comparsas de Hollywood, porque venían siempre caracterizados como de películas. Yo creo que fueron las primeras agrupaciones que iban con los disfraces envejecidos, que ahora prácticamente lo lleva todo el mundo, pero le daba ese toque un poco esos peliculeros y que llamaba un poco más la atención, ¿no? Pues ese tipo de cosas, a mí esos detalles siempre me han gustado. Es verdad que, bueno, intento cuidar un poco lo visual porque creo que no está reñido con todo lo demás, ¿no? Con intentar llevar un buen tango, una buena letra, que esté bien cantado, bien afinado. Pero si además le podemos acompañar de estos elementos, y ahí tengo en este caso un grupo con una versatilidad enorme para poder aprovechar estos elementos, pues lo intento. Luego ya depende de las ideas que plantees. Fíjate que el año pasado el coro es de los más, dentro del movimiento y eso, no es de los que hemos llevado más movimiento, del mayor espectáculo del mundo. Llevábamos muy poquito de decorado
y al final, pues bueno, nos movíamos en el coro, pero son 4 detalles que al final llaman un poco la atención. Este año sí es verdad que es un poco más, pero bueno, la idea en sí que hemos elegido es una idea donde o la llevo así, o yo entiendo que o la llevamos así, o si no, se queda pobre, tendría que haber sacado otra cosa. Bueno, vamos a hacer un pequeño receso y seguimos, ¿vale? Si estábamos hablando un poco de qué manera el coro de este año es tributario un poco de esa eclosión de los musicales en España, de la importancia que tienen ahora, que nunca antes habían tenido, y que han convertido la gran calle de los cines de España, que era la Gran Vía, en la gran calle de los musicales. Pues un poco sí, ¿no? Realmente, además, como a través del popurrí planteamos, son palos muy diversos, desde el gospel hasta el flamenco, por ejemplo, o incluso parte de un musical que llamamos de cabaret. Claro, lo que vengo es, quiero plasmar cómo a través de este tipo de espectáculos musicales se puede representar todo, porque es que cabe todo, prácticamente. Y bueno, y aprovechar un poco también en ese sentido la capacidad del grupo, ¿no? Ver que, oye, esta gente se puede marcar su gospel, pero es que nada, 30 segundos después están cantando unas alegrías y además con un compás de Cádiz y bueno, pues intento un poco buscar eso, ¿no? Es jugar con todo eso. Escuché una vez decir que los musicales eran un género que se había convertido en la ópera del siglo XX y siglo XXI, ¿no? Que había llegado y cómo a través de los musicales se puede plasmar de todo, ¿no? Nació en el siglo XX el género, pero sí quizás en el siglo XXI es donde mundialmente, o por lo menos cuando nos ha alcanzado en España con más fuerza, ¿no? Incluso se están haciendo en España musicales a cosas de primer nivel y bueno, y a un nivel un poco más casero, ¿no? Y más interno, pero que también se está haciendo por muchos sitios. Hay gente que trabaja en eso y lo hace bastante bien. Y creo que es un género en este sentido infinito. Es muy carnavalesco, porque al final el musical es representar un papel. Y con la música aprovechas. Pero de alguna manera habrá un momento, yo comprendo que el folclore popular, la música popular es una cosa de la gente y va evolucionando con el paso del tiempo, es decir que el tío de la tiza hay un momento que quita el acordeón o lo sube una carroza, por poner una cosa, y le quita un güiro o no sé cuánto, va evolucionando con el tiempo, pero digo yo que habrá en algún momento donde diga, bueno, es que la evolución es tan grande que ya no es música popular, pero no puede ser, no tradicional, o sea, ¿no? Es decir que eso ha pasado ya en el carnaval. Ha ocurrido el que se esté haciendo una modalidad de tal forma que llegó un punto en el que se planteó que eso ya no era, en el caso de Paco Alba, ¿no? Que eso ya no era chirigota. Esto es otra cosa. Pero usted está haciendo una chirigota, pero esto no es una chirigota, o fue el debate que se creó en su momento, me hubiera encantado haberlo vivido, pero no estaba allí, y al final pues se crea una nueva modalidad, ¿no? Si eso puede llegar a pasar, bueno, no lo sé, no me corresponde a mí ni es mi intención. Que tú estás en eso y vas evolucionando, ¿no? Sí, intento. En la medida en que tú creas, piensas e imaginas que dentro, tú me lo has dicho antes, y que dentro un poco de lo que se espera de tu coro, tiene que haber un componente también de sorpresa. Claro. Si tú no le añades al combinado unas gotitas, aunque sea de angostura. Nosotros ya, si no tenemos ese, yo creo que ya incluso el coro puede decir, bueno, no esperaba esto, esperaba que hicieran,
y no sé, ya algunos me dicen que lo próximo que va a hacer, que va a lanzar a alguien desde el paraíso, va a tener... Pero bueno, siempre hay cosas a lo que se le puede dar vuelta, ¿no? Y muchas veces son detalles hasta más sencillos. Sí, yo creo que lo importante aquí de todas formas es intentar que lo que se haga, tanto que sea algo evolucione o que no evolucione, pero que tenga calidad. Yo creo que cabemos todo dentro de la competición. Lo que pasa es que al final se puede hacer cada vez más difícil el comparar, y en eso sí puedo darle la razón a determinados aficionados, ¿no? El que puede llegar a un punto donde sea difícil comparar a lo mejor mi coro y el coro, pues te voy a poner el ejemplo de Fali Pastrana, como para valorarlo compitiendo en la misma modalidad. Si a lo mejor tanto uno sigue por esa línea como el otro, o en mi caso seguimos un poco apurando más allá por esta línea, puede llegar un momento que digas, es que esto es muy bueno, pero esto también, y realmente esto no se parece a esto, salvo en el tango. Prefieres tú que citas a Fali Pastrana, que cuando él empieza con Kiko Zamora, parece que eran los últimos de Filipinas, Sí. Bueno, ellos cuando reanudan, empiezan ellos dos a hacer cosas y tal, reducen el número de componentes, no sé si te acuerdas de aquel momento, Sí, me acuerdo. que era como una vuelta a los orígenes. Después eso lo ha perdido. Luego lo cambiaron, porque claro, vieron que Julio Pardo sobre todo había acostumbrado a una fuerza en las voces y tú podías salir con 20 que cantaban espectacularmente bien, pero no tenía esa potencia. Es que eso tenía eso sí que veo yo que tenía su fecha de caducidad, y fueron listos y se dieron cuenta, pienso que tenían que variarlo, porque en los primeros años tenías esa frescura, ¿no? de volver un poco, oye, como que poca gente me está haciendo, pero cuando ya el tercero o el cuarto año, al final tu única herramienta era eso, pues ya no terminaba de romper, ¿no? Y bueno, tanto Julio como Nandi en ese momento, que eran los dos que competían mucho, Nandi sacó por esa época Coros Comediantes o la Big Bang, Allegro Molto Vivace, que han sido todos estos coros primeros premios, han sido coros también muy llamativos y muy visuales, ¿no? Dentro de eso, pues Fali, dentro de ese clasicismo, podríamos decirlo, evoluciona también a llevar un coro ya pues con decorados, cosas que no llevaban los primeros años, con mi instrumentación, cosas que tampoco he terminado de añadir en los primeros años, incluso con una falseta más elaborada, musicalmente y en escena más trabajado, algunos colocados de forma distinta. Dentro de su línea también busca, dentro de cada adaptarse a los tiempos, ¿no? Y a la competición. De hecho, yo diría que ahora mismo es una modalidad, sobre todo en los puestos altos, con un nivel muy alto, muy fuerte. Realmente se hacen cosas muy buenas. ¿Y tú crees que ya está superado el debate de las voces femeninas? Y que de alguna manera, claro, empieza Adela. Ellos sí que lo tuvieron que pasar mal. Claro, me imagino. Tú piensas, sí, yo te digo, yo soy solamente, ni siquiera un mero aficionado porque tengo el oído muy duro, pero que al principio el folclore gaditano es voces varoniles y voces varoniles de timbre grave. Sí. No, sí que ahora han llegado las comparsas los timbres agudos, pero eran voces varoniles de timbre grave y tal, y empiezan a llegar las mujeres y los octavillitas y no sé cuántos. Tuvo que ser difícil para todos, para ellas y para el aficionado también, el encajarlo, porque además... Date cuenta, perdona, que hasta Adela hay un momento en que baja el timbre de las voces femeninas, les hace cantar un poquito más bajo de lo que su naturaleza les permitía, ¿no? Quizás, bueno, sí, el que sea la voz de la mujer un poco menos chillona, ¿no? Eso. No sé si tú lo haces también. Yo no llevo voces precisamente agudas en las mujeres, más bien son voces graves, pero porque al final la voz, creo yo, natural de la mujer, sobre todo en Andalucía, la voz que da el flamenco, que da la copla, ¿no? Andaluza es más bien una voz grave de mujer, aunque la voz natural de la mujer es aguda, pero la mujer que ha cantado tradicionalmente en Andalucía ha sido una voz más bien con mucho cuerpo, ¿no? Más bien grave.
tuvieron que pasarlo mucho peor que nosotros, evidentemente. Yo en esto lo que creo que desde el punto de vista de un aficionado, el aficionado puede gustarle o no gustarle lo que quiera, porque es así, o sea, oye, es que no me gustan las voces femeninas, pues estás en tu derecho, ¿sabes? Que es que pues, no te tiene por qué gustar, ¿sabes? Que es que es así. Yo siempre lo que pido que si eso ocurre, que no sea jurado. Pero no por mí, sino porque nunca va a haber nadie en el jurado que no le gusten las voces masculinas. Pero es la tradición, claro, ¿no, Luis? Así que pero, no lo es porque lo que tú oías de pequeño y lo no que te cantaba tu padre... Pero si tú tienes esa cosa o ese gusto, tienes que ser honesto y decir, mira, yo no puedo valorar las agrupaciones porque cuando me llegue una agrupación con voces femeninas creo que no voy a ser justo valorándolo, y es normal que no sea justo porque ya de entrada no te va a gustar. O a lo mejor tienes la suficiente capacidad para decir, mira, yo dejo mi gusto a un lado, eso ya no lo sé, ¿no? Pero desde el punto de vista aficionado, yo ahí es que, ¿qué hago? Tampoco puedo convencer mucho más allá de intentar hacerlo lo mejor posible para que suene bien y que, bueno, la gente lo valore. Aún así creo que esos no son precisamente los problemas que tiene la mujer en el carnaval, ¿eh? Actualmente creo que hay otros problemas relacionados con el machismo dentro del carnaval que no van precisamente por las voces de las mujeres ni el que la mujer llegue más o menos lejos en el concurso, porque bueno, no creo que eso sea, no creo que lleguen más o menos lejos por ser mujeres, la verdad, no creo que estén ahí los problemas. Bueno, vamos a cambiar radicalmente. Cuéntame cómo se te ocurre un día, se te ocurre a ti, sí, montar una cofradía. En una se ciudad... me ocurre a mí. No, bueno, es que se me ocurre pero a mí. Dicho así, entre comillas, claro. Ya. Pero bueno, es decir, que de repente tú o un grupo de gente pensáis en montar una cofradía en el Colegio de Salesianos, claro, en una ciudad que tampoco tiene una tradición cofrade grande, es decir, que esto no es Sevilla, ¿no? No. Y que hay cofradías que salen a la calle con muy pocos hermanos, ¿no? Sí. Y de repente pensáis en sacar una cosa Pues mira, yo ensayaba en los Salesianos con la comparsa y uno de los chavales que salía a la comparsa, Joaquín Cortés, que es actualmente el capataz del Despojado, pues sí, él estaba mucho más vinculado con los salesianos, era antiguo alumno de allí y todo eso. Y bueno, pues entre él y un grupo de amigos comenzamos a tener cierta relación con el pastoralista. En los salesianos hay una figura dentro de la comunidad de sacerdotes que es el de pastoralista, que es el que lleva la pastoral juvenil, todas las actividades de la gente joven, ¿no? Y bueno, pues que es José Antonio Perdigone, que fue el sacerdote que fundó la cofradía junto a nosotros. Empezamos, bueno, éramos personas, tanto él como nosotros, que nos gustaban mucho las cofradías, pues íbamos a ver una cofradía aquí, allí, todo eso, y siempre hablábamos, pues, en el colegio una cofradía, creemos que podría estar bien, que no. Empezamos a trabajar poco a poco en el colegio a través de María Auxiliadora, se hacen algunas cosas, se mejora un poco la procesión, allí hay una imagen de un crucificado donde creamos un Vía Crucis y bueno, se empieza a formar un grupo. Y bueno, a raíz de este grupo llega un momento que hacemos el Camino de Santiago dentro de la pastoral juvenil. Yo voy, aunque yo no estaba vinculado a la pastoral, pero José Antonio Perdigone me dice 20 y yo creo que puede ser un buen momento para el tema de la cofradía, vienen mucha gente de muchos ámbitos del colegio. Yo fui. Empezamos a tratar un poco el tema y a la vuelta pues empezamos a tomar más en serio la cuestión, se le plantea a la comunidad salesiana, al director, el director lo plantea directamente al obispo y el obispo pues delega en una serie de personas en el Consejo de Hermandades y en el secretariado, se reúnen con nosotros, nos dicen los pasos a seguir, porque era algo que estaba un poco en el limbo en la ciudad, como se llevaba tantos años sin fundar ninguna cofradía, sin haber movimiento en eso, no estaba muy claro cómo se podía hacer. De hecho, nosotros queríamos fundar una cofradía y primero nos preguntaban, bueno, ¿y la imagen? Entonces, no tenemos imagen, no es... Eso al obispo fue una de las cosas que más le llamó la atención en positivo, donde él pensaba y donde nosotros defendíamos que aquí lo importante era el movimiento de las personas y no en sí la devoción a la imagen, que podía ser algo que fuera posterior, ¿no? El culto a la imagen, sabiendo y marcando desde el principio como cofradía del siglo XXI que la imagen no es el fin, es un medio que nos tiene que ayudar, pero no es el fin, ¿no? Intentar no crear esa idolatría, ¿no?
y que a veces creo yo que llegamos a esos puntos. Y bueno, todo fue sobre ruedas, todas las puertas se nos abrieron y creamos un primer grupo de hermanos y ya pues a raíz sobre todo de llegar la imagen, cuando ya éramos cofradía, creo que estuvimos acertados con el imaginero, hizo una imagen de buena calidad, la verdad, que transmite tanto en lo escultórico, ¿no? Como en lo religioso, que es importante también. Y bueno, pues creíamos que era un proyecto que podía funcionar porque en Cádiz hay muchas cofradías, no es una ciudad especialmente cofrade, pero Puerta Tierra estaba bastante con pocas hermandades y es la zona de sobra mucho más poblada de la ciudad, ¿no? Sobre todo ese entorno, ¿no? De los salesianos, ¿no? Esa parte de la ciudad. Y con mucho movimiento también en cuanto a la iglesia, porque la parroquia de San José, los salesianos, tienen mucho movimiento. Hay una feligresía muy amplia, creíamos que podía funcionar y funciona. La verdad es que funcionó bien y bueno, ahora mismo de las cofradías con más hermanos en la ciudad y va hacia adelante, no está mal. Y luego hay un momento en que, digo yo, que pensáis, tú sabes, de las cosas más polémicas... El tema del andar, ¿no? Claro, es decir, yo me declaro, o sea, yo soy completamente al margen de este mundo, pero bueno, procuro estar al día de la vida de la ciudad y entonces observo la polémica que genera, que no sé si es por estar más lejos de la carrera oficial, tener que ir más rápido o porque sencillo. Os gusta la manera de moverse de otras ciudades, claro. Enseguida os motejan de que estáis en el bando sevillano y no sé cuánto, ¿no? Esto pasa un poco también como con el coro, que al final casi sin querer empezamos a ir un poco más allá. Nosotros al principio no sabemos si vamos a tener capacidad por el andar de los pasos de Cádiz para ir y volver desde la carrera oficial. Entonces planteamos en nuestros estatutos, que son los primeros estatutos de la ciudad de Cádiz, yo creo que hasta ahora los únicos que lo contemplan, la posibilidad de llevar el paso con costaleros. Entonces los pasos irán llevados con cargadores o costaleros. Estatutos que se nos aprueban además desde el secretariado, desde el obispado, porque no sabíamos si teníamos capacidad y nosotros lo que no estábamos dispuestos era a trasladar las imágenes a otro lugar para salir desde otro sitio, porque entendíamos que la hermandad convivía y trabajaba todo el año en una zona y que la hermandad tenía que salir y llegar hasta allí, sí, dentro de las posibilidades. Entonces preferíamos sacrificar la forma de andar antes que sacrificar la sede para salir o no salir, como si hubiera que llevarlo a ruedas. A mí es que es algo que tampoco me resultaba un problema, la verdad. Y bueno, cuando ya se elige el capataz, pues Joaquín empieza a trabajar. Tenemos la suerte de estar en el colegio, con lo cual todo esto se trabajó el primer año en los patios, a puertas cerradas y con mucha tranquilidad. Todavía las redes no estaban como ahora, ¿no? Y bueno, se empieza a ver lo que nos plantea, que cree que dentro de cuando habitualmente se da un paso en Cádiz, si damos dos, pues estamos ganando mucho camino. La dificultad estaba en el tema de la horquilla, que claro, a ver cómo lo hacíamos, ¿no? Al final la horquilla la damos igual que tradicionalmente, lo único que en Cádiz se da cada dos pasos, pues nosotros es cada cuatro, para que suene en el mismo compás. Es un poquito complicado, pero bueno, lo intentamos hacer de esa forma. Y bueno, salimos el primer año, que llegamos una hora antes a la recorrida. Fuimos a tal velocidad que cuando nos dimos cuenta ya estábamos allí otra vez, ¿no? El primer año, de hecho, prácticamente lo que hicimos fue andar. No se hacía nada, ni al compás de la música, ni bum, 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 andando. A partir de ahí, pues, empieza a trabajar el capataz y la cuadrilla, de forma que dice, oye, vamos a aprovechar la música también con estos andares y vamos a ir dándole un poquito de, entre comillas, un poquito de gracia, ¿no? Y bueno, pues empezamos a encontrar nuestro sitio. Influencias sevillanas. Influencia sevillana tiene todo en la Semana Santa, todo. Y la carga no se escapa de eso, pero no la nuestra, sino cualquier... en Cádiz los cargadores van dentro de un paso por influencia sevillana, porque los cargadores iban fuera. De hecho, es lo natural. Llevar un paso a hombro es llevarlo por fuera. Llevarlo como lo llevamos en Cádiz es una brutalidad. Meter a tanta gente debajo de un paso apegotonada es algo antinatura, diría. O sea, es que no se cabe. Yo he sido cargador muchos años y es algo
incómodo, difícil de llevar, y eso se hace por copiar la estética sevillana, ni más ni menos. En Málaga, por ejemplo, eso no lo han llegado a copiar, esa estética, ¿no? Aunque también van tomando, ¿no? Serán modas o serán estilos. Pero a ti te han encasillado en ese grupo. Sí, bueno, yo no tengo ningún problema, vamos. Yo salí esta mañana de la Diputación y estaba ahí en la puerta y allí hay una ordenanza muy graciosa, muy de Semana Santa y tal, que yo siempre le gasto bromas y no sé cuánto, no sé qué. Digo, pues mira, esta tarde voy a entrevistar a uno que ha sido hermano mayor de una cofradía y tal, ¿sí quién? Dice, no sé, me dice, ¿no será Francis Lucero? Y le digo, no, Luis Rivero, otro sevillano. Otro sevillano, ¿no? Es decir, que de alguna manera habéis roto también ahí. Puede ser. Yo sinceramente. Y a ti te han añadido, bueno. no sé si. Sí, tampoco, yo tengo muchos amigos ahí en lo del último tramo, y no sé si tú también... Hombre, a mí me encanta la Semana Santa de Sevilla, y me encantan muchas Semanas Santas, muchísimas. La de Málaga también me encanta, he estado en Semana Santa en Málaga, he estado en Sevilla, voy mucho a Jerez, me gusta mucho también la Semana Santa de Jerez, me encanta la Semana Santa de Cádiz también, y estoy mucho en la Semana Santa de Cádiz. Nosotros cuando fundamos la cofradía considerábamos que lo primordial era el trabajo también, y encontrar un campo religioso y católico que no existía en la zona y que podía atraer también a jóvenes. Al final los salesianos es el trabajo con los jóvenes, había cierta juventud que a lo mejor no encajaba en otros ámbitos, más tipo Cristo vive, ¿no? Que ha sido muy tradicional de los salesianos, y ese aspecto cofrade que arrastra tanta juventud, pues en la casa no estaba, no existía esa posibilidad, y la cofradía ha traído a muchos jóvenes y hace que muchos jóvenes del entorno, de la ciudad y del colegio, pues se sientan atraídos por eso. Después sí es verdad que creo que esta forma de andar pues nos ha dado también un sello, ¿no? A lo mejor a la hermandad, que el sello o la etiqueta que se le quiere poner el tema de sevillano, pues bueno, pues... ¿No te molesta a ti? No, a mí no es algo que me moleste. Yo lo único que siempre digo que también la gente tiene derecho a que le guste y a que no le guste, evidentemente, y bueno, pues que no le guste no le tiene por qué gustar, evidentemente. En la hermandad no supone un problema, la hermandad no deja de crecer, tiene ahora casi 1.200 hermanos y jamás no va ningún hermano a quejarse por cómo anda. Bueno, ya sabían también. Claro, ya cuando uno se hace hermano, claro, sabe de lo qué que hermandad hay, se ¿no? está haciendo hermano. Así que otra cosa es que ha tenido un éxito muy rápido. Sí, es verdad que ha sido rápido. Tú ves cofradías que tienen 300 años, claro, no sé cuánto, y que salen a la calle con 100 hermanos. Aquí ha sido rápido porque también, bueno, el entorno y el colegio ayuda. Creo que no hubiera tenido sentido fundar la cofradía en el casco antiguo, la verdad. No tiene sentido, donde hay tantas hermandades, donde hay iglesias donde cuesta trabajo que la gente vaya a misa. No tenía sentido. Allí sí, porque primero no había cofradías, ahora ya está también la borriquita en la parroquia de San José, las aguas en San Felipe Neri, pero en ese momento ni siquiera estaban. Y ya digo que lo de la formanda es fundamentalmente porque nosotros no estamos dispuestos a cambiar la sede para salir ni llegar. Y mira, otra cosa, durante varios años se ha hablado de ti, que ibas a ir en las candidaturas del Partido Popular a las elecciones municipales. Y al final nunca estoy. Y al final nunca estás. Eso porque es decir, que tú tienes también una inquietud política. Yo tengo inquietud política, me gusta la política. ¿Tú estás afiliado al Partido Popular? Tengo vinculación con el Partido Popular y afiliado al Partido Popular. Muchas veces, yo no sé, yo lo leía cada vez que llegaba, no sé cuánto, decía, y Luis Rivero. Claro, vale. Y además, amigos comunes que le preguntaban, sí. Se aseguraban. Va a ir Luis, no, sí, diga, vale. Pues, hombre, tengo amistad además con algunas personas, quizás eso puede venir por la amistad, ¿no? Con algunos que considero amigos y amigas, ¿no? Como puede ser Mercedes Colombo o Bruno García, que es amigo mío. Y claro, pues habrá gente que dice, si es que encima es amigo, si es que el partido. Yo nunca he sido una persona activa en el partido en absoluto. Quizás en los años 90, cuando cogió muchas fuerzas, pues con otro amigo nos acercamos al partido, pero bueno, ahí se quedó mi intervención. Y bueno, he formado parte en algunos tramos, en alguna época en algunos grupos, colaborando con ideas, con propuestas,
pero nada más, hasta ahí. Luego es verdad que sí mantengo una buena relación, tanto con Teófila, con Mercedes, con Bruno, con Vicente, con muchos de los concejales, ¿no? Pero también tengo buena relación con concejales que no son del PP, vamos, que no... y no se han dado las circunstancias hasta ahora. No sé si se darán en el futuro y no sé si alguna vez estaré o no estaré, pero la política sí es un mundo que me gusta, la verdad. Me gusta, me atrae y me parece también bonito no sé, claro, yo como no lo he vivido, por eso hablo de la palabra bonito, de ese romanticismo, ¿no? De intentar hacer algo por los ciudadanos, ¿no? En este caso la política local. Yo sí lo he vivido, pero bueno, yo creo que es peor todavía que el carnaval y que la cofradía. Sí, no, será muchísimo creo, peor. No lo sé. Eso sí que no lo he vivido yo, ¿no? Pero me da la sensación de que es peor. Tiene que ser mucho peor. Supongo que en esto habrá de todo. Habrá personas que realmente pues al final tengan que estar ahí porque sea su medio de vida y tienen que aguantar lo que hace diferente, claro. Y habrá personas que a mí me atrae y yo creo que me atrae también y tengo la tranquilidad de esa atracción en el sentido de que, bueno, cuando lo vaya a vivir sé que mi vida no va a depender de ellos. Tengo mi profesión, tengo mi trabajo y, bueno, en un momento dado lo haría por vivir la situación, pero no por enriquecerme o porque... Aunque en Cádiz veo complicado también a la política local lo de enriquecerse, ¿no? Porque, total, esto sobre todo viene por el suelo y aquí ya de suelo poco. Bueno, Luis, pues nada, mucha suerte pues y a ver si repite el primer premio. Bueno, lo intentaremos. Eso es lo que hace.